A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cari TV, su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy hemos invitado al honorable concejal Terry Hurtado, pues con una ideología clara la gente determinó elegirlo al consejo y allí se sienten representados amigos ambientalistas. ¿Quién es Terry Hurtado como concejal o como su hoja de vida? Estudió física en la Universidad del Valle y es tecnólogo en ecología y manejo ambiental de la misma universidad. Además tiene una licenciatura en matemáticas y física de la Universidad Tecnológica de Pereira, entre otros estudios. Se considera ambientalista, activista por la liberación animal y luchador social. Vegano, antipecista y amante de la bicicleta. Es un hombre que promueve el transporte en bicicleta y que es de los que de pronto ha tenido eco, pero no han sabido hacerlo, de hacer las ciclorrutas o ciclovías. Saludémoslo, bienvenido a su programa Entre la verdad y la amistad, mi querido Terry Hurtado. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Antiespecista es el término que significa... ¿Qué significa antiespecista? Es aquella postura que está en contra del especismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el especismo? Pues el especismo es una discriminación basada en un prejuicio moral. ¿Qué tipo de discriminaciones hay basadas en prejuicio moral en nuestra sociedad? Pues conocemos dos que han estado durante largos periodos de la historia. La más reciente, el racismo, es decir, basado en un prejuicio moral sustentado en la etnia, y otra mucho más antigua que es el sexismo, basado en un prejuicio moral basado en el sexo, ¿no? Origen del patriarcado, que se encuentra, por supuesto, en sus orígenes con el antropocentrismo, que da origen a la discriminación basada por motivos de especie, discriminar a otros seres vivientes por motivo de su especie. De manera que queda claro quién es Terry Hurtado, una persona muy libre, muy culto, me imagino, muy leído, muy estructurado de acuerdo al criterio que ha adquirido por su estudio, y veo que especialmente cultural. ¿Le gusta a usted conocer la historia pasada? Y veo que se refiere mucho a sus antepasados y a lo que ha pasado con sus antepasados. ¿De dónde vienen los problemas que tenemos, no los colombianos, sino en términos general la humanidad? La historia es un marco necesario para entender los problemas de hoy en día, para poder proyectar soluciones que no repitan errores del pasado, y además es divertida, es entretenida, nos lleva a otros mundos. Pues vamos a terminar que hacer preguntas en este programa pues, muy de moda. A ver, de pronto se me ocurre, entonces, ¿qué opina usted de la actitud que asumió el Papa ahora de no bendecir a X personas que ejercen su estilo, o su forma, o su creencia, o su debilidad, o su realidad? Pero esa la vamos a hacer en el transcurso del programa para no adelantarnos tanto, diría yo. Me han insinuado que empiece por decirle qué lo motivó a usted para pensar hacerse elegir al Consejo de la Ciudad y cómo lo hizo. Bueno, pues una pregunta muy interesante, Humberto, porque el proceso que vivimos para llegar al Consejo de Cali, digamos, creo que es un poco distinto a muchos. Yo vengo de un activismo social
en el ambientalismo, en el animalismo, en otros sectores relacionados con la defensa de las soberanías y los territorios indígenas, de los derechos humanos, en su momento cuando era joven del movimiento juvenil, pero muy particularmente desde el animalismo y también el ambientalismo, pues veíamos durante un buen tiempo que nuestras propuestas no tenían el eco que esperábamos tuvieran. Y pues bueno, ¿cómo hacemos para poner esas agendas en el accionar institucional? Pensamos que podía ser desde lo electoral. Incluso en algunas ciudades otros compañeros y compañeras animalistas se habían lanzado al Consejo en las elecciones por allá del 2015, octubre del 2015, y vimos que les fue bien. Algunos quedaron, otros no. Realmente ese año emerge como un nuevo actor político electoral en el escenario nacional el animalismo, que ya era y es un actor social, pero en ese año compañeros y compañeras quedaron electos en Pasto, en Santander de Quilichao, en Armenia, en Manizales, en Medellín, en Pamplona, en Neiva, y eso fue como un llamado de atención a quienes hemos de alguna manera estado liderando el movimiento durante muchos años, en decir, venga, la gente quiere que también llevemos el trabajo a ese nuevo escenario. En lo personal yo he sido abstencionista, lo digo además con mucho orgullo. Yo creo que el abstencionismo, o por lo menos el que ejercemos algunas personas, es un abstencionismo activo, un abstencionismo político, en el sentido no electoral, sino de la política profunda, que es la que me interesa a mí, una política que busca cambiar las concepciones en la sociedad y la forma en la que la sociedad se organiza, y eso no únicamente se hace desde los espacios institucionales, es lo que hemos venido haciendo desde las organizaciones ambientales, animalistas, en mi caso desde el año 95, estando muy joven. Entonces, ¿y es que se considera viejo? Pues ya no, pues ya no soy tan joven como sería injusto decir que sea joven. Pero pues yo tengo 72 y no puedo decir que estoy joven. Entonces, que usted tiene mucha experiencia. Bueno, la experiencia de hablar de pronto en un micrófono, de no tenerle miedo a una cámara, y por eso me atrevo a interrumpirlo de pronto para decirle, pues aquí se ejerce un periodismo sin mordaza, sin problema de decir lo que se diga, y menos de mi parte criticar que porque tiene el pelo largo. Yo lo tuve largo también cuando fui joven, tuve patillas, etcétera. Entonces, lo que llamas mi experiencia me da para decir, yo no tengo ninguna prevención ni de racismo ni nada. Por eso, para seguir ejerciendo el periodismo, tengo que decirle, pero a ver, Terry, para no elevarnos de pronto mucho, cuéntele a los que lo eligieron la forma como llegó, ya más o menos nos lo ha explicado de su ideología, pero ¿cómo es Terry Hurtado de acuerdo a usted mismo, a su personalidad? Pues no tiene ningún problema respecto a discriminaciones, pero hacia el futuro no sé hacia dónde se vaya a volver a hacer elegir o vaya a ir a la burocracia, no sé qué le depare el destino, pero de todas maneras, para aquellos que lo eligieron, que sepan a quién eligieron, quién es ese muchacho que puso la indisciplina, diría yo indisciplina entre comillas, porque a mí no me tocó lo de poder ir de espora al consejo, pero usted la impuso, etcétera. Entonces, cuéntele a nuestros televidentes como el arrancón real de quién es Terry Hurtado. Contar quién soy implica también terminar de contar la historia de cómo fue el proceso electoral, porque en mi concepción y en la concepción que hemos hecho como Movimiento Animalista del Valle, del cual también hace la compañera diputada
Caterine Morales, que es también animalista y ambientalista, es que esto no es un proceso individual, ni consideramos que haya mesías que solucionen los problemas, sino que es a través del trabajo colectivo, de la organización, que no es un tema fácil, pero que es una apuesta profunda en que se logran hacer los cambios. Y por ello, no es un tema de que me quise lanzar o me quise hacer elegir, lo cual es válido para quien lo quiera hacer, pero en nuestro caso no es nuestra concepción, sino que constituimos una propuesta construida colectivamente que queríamos llevar como agenda a estos espacios como movimiento animalista, y surtimos un proceso de selección, de criterios, de establecer un perfil y dejar por último el nombre de quién sería el candidato o la candidata, que es un poco lo inverso, ¿no? A lo tradicional es, bueno, fulanito va a ser, y ahora que ya es fulanito, entonces miremos a ver qué contenido, cuál es la propuesta. No, acá es lo contrario, aquí lo que decimos es, esta es la propuesta, que además la construimos entre todos y todas, y ya luego comenzamos a ver quién cumplía el perfil para poder llevar de mejor manera esa propuesta. Entonces, ¿quién va a ser el vocero de ese? Exacto, quién es el vocero o la vocera, y quién es el representante en ese escenario, porque hay otros escenarios donde el accionar del movimiento se sigue dando, ¿no es cierto? Entonces, eso marca también un estilo y una concepción de la política, una concepción de la sociedad, una concepción de la sociedad no centralizada, que busca colectivizar el poder, que hace un ejercicio de diálogo interno, que como todo tiene una cantidad de retos, pero que en eso estamos, y que nos permite llegar a instancias como el Consejo con la libertad para expresarnos, con la libertad para ponerla en disciplina, que creo que más que en disciplina es exteriorizar la apertura democrática que estamos llevando ahí en una idea de lo que hemos llamado una democracia abierta, ir abriendo el espacio para otros sectores, en estar en mayor comunicación entre la persona que está en la curul y ese electorado, o por lo menos el movimiento que eligió esa curul, y estar construyendo, estar intercambiando. A ver, y en el caso de Terry Hurtado, su ideología, su forma, ¿cómo determinó? ¿Desde qué edad recuerda usted que haya determinado ser así libre realmente? Porque voy para otra inquietud. Se requiere pues, ser un aventurero, y me imagino que ha viajado y ha conocido pues, otros países, y en nuestro país, que la educación no es una locura de buena, para llegarle a las clases populares, que no es culta, y usted termina obviamente en el análisis rápido que puede hacer un hombre culto, ¿cómo se logra llegarle a esa comunidad? ¿Cómo logra Terry Hurtado, primero, empezar en adquirir esa personalidad, y segundo, ya adquirida esa personalidad de no ser homofóbico, ni ser racista, etcétera, ¿cómo logra para que la gente se convenza de su teoría, o cómo se arma ese grupo? Pues hay varias preguntas en uno, Humberto, pero hay cuando uno toma posturas, esas posturas, si bien pueden estar sustentadas en una reflexión específica, también hay todo un acumulado cultural de lo que uno ha vivido desde la niñez, de un entorno cultural, también lo que ahorita estaba planteando, y por supuesto hay unas características individuales de cada ser que nos van constituyendo. Yo siempre resalto una de mis mayores influencias ideológicas, culturales y políticas, que es Carl Sagan. Carl Sagan es un astrónomo, un astrofísico que ya murió, y que tiene un programa que usted lo recordará, que se llamaba Cosmos.
Y Carl Sagan precisamente nos lleva por la historia de diferentes culturas, contándonos desde el ajedrez, la historia del ajedrez, hasta la historia de los desarrollos de las naves espaciales y los mundos que estábamos por descubrir. Todo eso ligándolo al arte y a la política de sus respectivos momentos en el desarrollo de la ciencia. La ciencia siempre ha estado muy ligada a la política, de una manera muy fina y muy sutil, pero muy profunda. Sí, pero usted se me va de todas maneras muy adelante de lo que busco. A ver, usted su niñez, y lo digo para que vea, colocándome el caso mío, yo tengo la injerencia obviamente del conservatismo respecto a la política, a la misma ideología, etcétera. Entonces, tuve la injerencia de mis padres. Usted debió ser muy rebelde en su familia, usted debió ser un caso que los papás debieron decir, no, déjenlo que hagan lo que se le dé la gana. No me dejaban hacer lo que me diera la gana, pero siempre he sido rebelde. Pero lo hizo. Entonces, es eso, es para mostrar a una persona que realmente podría decirse, este es un hombre libre, este es un hombre pensador, este es un hombre que entiende que el cerebro es para utilizarlo, no lo que pasa con muchos que no, pues de pronto se pasan por el mundo y no lo estrenan. Humberto, permíteme decirle una cosa frente al tema de la libertad y que probablemente suene contradictorio, aunque no lo es. Uno es que en esta sociedad nos falta mucho para ser libres y creo que precisamente esa es parte de la lucha y parte del trabajo, acercarnos más a la libertad, porque hay una cantidad de dispositivos cada vez más sutiles y refinados para coartar nuestra libertad, para moldearnos de diferentes maneras. Pero por otro lado, Sartre también decía algo, Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, cuando le preguntaron qué pensaba, en qué momento había tenido mayor libertad. Y dijo, durante la invasión nazi a Francia. ¿Cómo así? Y en una tiranía, la invasión nazi a Francia, usted libre. Y decía, sí, porque la libertad es responsabilidad. Y nosotros éramos responsables de cada mirada, porque una mirada inadecuada podía llevar a que los nazis nos fusilaran. Imagínense, la cultura, y sigo insistiendo en esto, porque tiene uno que acomodarse realmente a una persona, como lo reconozco, inteligente y que utiliza su cerebro y que ha leído además. Casi que termina contándome que la historia del ajedrez fue un hombre que lo iban a matar y no se dejó matar porque se inventó el juego del ajedrez. Entonces, eso para resumirlo en los términos que yo, a la sociedad que yo le llego, a los televidentes que yo le llego. Pero bueno, no profundicemos tanto porque nos estamos elevando respecto al personaje que tenemos y quiero profundizar en lo que viene haciendo, en lo que lo llevó a él serse elegir, ya está claro. Pero usted viene haciendo unas propuestas, ya dijimos que impuso que en el Consejo se podía ir en camiseta, ¿cómo se llama? En sin mangas, pues. No, sin mangas no, yo no tengo una sola camiseta sin mangas, todas me gustan con mangas, pero en camiseta. Bueno, en camiseta, me pareció verlo en alguna oportunidad. No tengo ni una, nunca he tenido, nunca me han gustado. Fue otro personaje tal vez que vi en mangas de camisa, se decía, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ¿cómo es lo de la propuesta que usted hace de crear una comisión accidental de paz? Sí, una comisión accidental de paz y también por la vida es producto de varios intereses y preocupaciones. Tenemos en el país una situación muy dolorosa de un incremento de hechos de violencia de dos, digamos, modalidades, pero que muchas veces están conectadas. Una que tiene que ver con hechos de violencia como las masacres, hechos de violencia en zona rural, ligadas con situaciones de
de narcotráfico, de grupos armados organizados irregulares, y por otro lado, que entre otras cosas es un poco una muestra de una desatención del gobierno nacional frente a la implementación de los acuerdos de paz y a poder haber aprovechado ese momento histórico de la manera más responsable para que este país se deje de sangrar y poder elevar a unos niveles mínimos de calidad de vida sectores que han sido marginalizados durante décadas. Pero por otro lado tenemos unos conflictos urbanos que están siendo mediados por la violencia y que en muchos casos son reflejos de esos conflictos armados que vienen desde otras zonas del país y la ruralidad, y que acá llegan, se, digamos, entrincan con otras dinámicas internas y que lleva a todo tipo de heridos y de muertes dentro de la ciudad. Y esa es una situación que en lo particular me preocupa mucho. La vida es algo a defender, y que la resolución de conflictos, de buscar formas en esos conflictos internos no violentas, es muy importante. Y hace unos meses, el año pasado, organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, de paz, la Arquidiócesis de Cali, nos hizo un llamado al Consejo de Cali frente a la necesidad de emprender una acción más decidida y de liderazgo encaminada a buscar escenarios de paz y de diálogo y de defensa de la vida. Entonces, atendiendo ese llamado que nos hace la Arquidiócesis y organizaciones de paz, pues decidimos proponer esta comisión accidental de paz y por la vida, y que esperamos que podamos concitar el interés de diferentes estamentos de la sociedad. No se puede entender que el tema de paz y de encontrar solución a los conflictos reside únicamente en la institucionalidad, en el gobierno, en el consejo. No, acá las organizaciones sociales, los empresarios, todos los estamentos de la sociedad debemos participar en ello. A ver, ¿cómo le ha ido a usted desempeñándose como concejal? ¿Por qué, como periodista lo tengo que decir, por qué se nota que lo quieren sacar del consejo? Por el hecho de haber cometido una ligereza, llamaría yo, de ir a hacer una gestión y entonces coger el carro y, bueno, el incidente que ya conoce la comunidad, para no profundizar en eso, pero ¿cómo se ha sentido usted como concejal? Pues como concejal, bien, estoy haciendo mi trabajo, trayendo las discusiones que habitualmente no se ponían en el consejo. ¿Y por qué cree que lo quieren sacar? Precisamente por eso, Humberto, precisamente por eso. Hay gente que me quiere sacar porque no quiere escuchar que nosotros pongamos debates frente a temas neurálgicos del medio ambiente. No quieren escuchar que haya un concejal que tenga la determinación de buscar con las restricciones, digamos, de competencia que tiene el consejo, pero en acabar con las corridas de toros. No quieren escuchar que un concejal defienda la paz y temas que a veces no se tocan y que son escabrosos a nivel nacional. No quieren que un concejal hable frente a símbolos arcaicos de esta sociedad y que quiera proponer un escenario de reconciliación y de construcción colectiva de nuevos símbolos que desacomoda algunos sectores que no quieren entrar de pronto en diálogo y invitar al diálogo. En todo caso implica a veces perder un poco el statu quo, ¿sí? Nosotros siempre planteamos nuestros debates desde el respeto, pero el respeto no significa que no queramos poner en cuestión los hechos más profundos que consideramos están mal en esta sociedad. Entonces usted me llevó, Terry, al tema de no a las corridas de toros. Yo digo, es su pensamiento y me parece que si tiene en su cabeza me debe responder la inquietud que yo tengo. Esos toros, si embisten, no es porque le enseñen a embestir, pienso yo, es porque
fueron creados o no encuentro Yo le respondo. la posibilidad de todas maneras de decir, pues si los llevan a una plaza de toros y el toro embiste y pasa todo lo que pasa, entonces, ¿qué harían con esos toros? ¿Dejarlos en el potrero, en la selva? ¿Cuál es su planteamiento con respecto a esa situación? Porque a mí me llama la atención que pues es un espectáculo. Ah, sí, entonces me van a llevar ahora a la época romana, en donde soltaban un león y al tipo lo amarraban también. Y entonces, bueno. No, me encanta la pregunta, pero a ver, vamos a ese punto que me parece que es interesante para la ciudad. Me encanta la pregunta porque me permite hablar de cosas o esclarecer temas que han sido mal informados por quienes pues les gustan las corridas de toros, y es efectivamente al toro no le enseñaron a embestir, como ni a usted ni a mí me enseñaron a gatear. Esos son actos reflejos, digamos, son hasta parte esa información dentro del contenido genético que tenemos de nuestra especie. Lo voy a llevar a esta siguiente analogía. Estamos en este salón acá y resulta que ahí hay una puerta, ¿no es cierto? Y si viene un tipo con un arma, con un cuchillo, y usted sabe que no lo viene a atracar, sino que sabe que lo vienen es a matar, ¿usted qué hace? Sale corriendo por la puerta, al menos que tenga de pronto otra arma o se haya entrenado en artes marciales y considere que lo pueda enfrentar, sí, pero cualquier persona del común y en sus 5 sentidos saldría corriendo, en un instinto de conservación. Pero ¿qué pasa si no hay una puerta de salida? Y la única puerta de salida es por el lado por el que entró el tipo que lo viene a usted a matar. ¿Qué hace usted? Sí, enfrentarlo. Se defiende, ¿no es cierto? Lo enfrenta, no tiene otra opción. ¿Y qué hace el toro? Cualquiera que ve una corrida nota que la primera acción que hace el toro es recorrer el perímetro de la plaza. ¿Haciendo qué? Buscando la salida. Es más, de vez en cuando salen las noticias que un toro se trepó a la gradería. Eso es esos toros que tienen espíritu acrobático y consideran que pueden saltar y efectivamente saltan es decir, ese toro está escapando, está huyendo. Pero la gran mayoría de toros no tienen la habilidad física o no tienen la visión de que se pueden escapar por la gradería y nunca intentan saltar a la gradería, lo cual es un hecho bastante complicado. ¿Y qué hacen? La otra opción que tienen, defender su vida. Y por eso embisten. Bueno, ustedes defienden que no se maten al toro realmente, o no se hiera, o no se le amargue la vida, y es respetable de mi parte, por lo menos. Obviamente, pues yo por eso digo, a mí me llama la atención, y por eso le pregunto, y sería una polémica larga, porque yo le digo, bueno, pero si es porque los van a matar en definitiva, pues si yo voy al matadero, ahí sí que me va peor, porque entonces veo cuando llevan a la vaca o al toro y lo meten en un corral y de una vez le clavan la vaina aquí en la cabeza y ¡prum! Cayó, y luego le chuzan para sacarle la sangre. Por eso soy vegano, por eso no me como los animales. Bueno, pero el caso es suyo, ¿cierto? Pero ¿cuántos comemos carne realmente? Y si viéramos cómo matan un cerdo, más grave todavía, cuando le dan cipote mazazo aquí en la frente. Entonces, hay unas situaciones que pues son políticas y son pensamientos que de mi parte yo respeto. Y por eso digo, usted tiene su ideología, su pensamiento. Y si polemizamos, pues terminamos no agarrándonos, porque no soy de esos. Respeto, y terminamos diciendo, usted tiene su pensamiento y yo se lo respeto, pero respéteme el mío. Ahí es donde viene la situación de la protesta, de no a las corridas de la Plaza de Toros, y entonces viene que se van para la Plaza de Toros a impedir ciertas vainas. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿A los que les gusta o a los que no les gusta? Son dos concepciones del mundo encontrándose y debatiendo. Ajá. Y creo que es precisamente lo interesante en lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad, en la sociedad global.
Hay un movimiento global expresándose frente a prácticas que consideramos inadecuadas, que en muchos casos además nos han traído a la crisis ambiental global en la que nos encontramos y que están interpelando y poniendo en cuestión una forma de ver el mundo. Por ejemplo, Humberto, usted seguramente cuando entró en el ejercicio político, usted confrontó una manera de ver la política con su forma distinta de hacer la política. Pues de una manera similar, nosotros acá no únicamente estamos interpelando y poniendo en cuestión la política, sino que también estamos poniendo en cuestión la cultura y la concepción que está detrás de nuestras mentalidades o algunas mentalidades, así como las mujeres, el 8 de marzo acabó de pasar, las mujeres afortunadamente también confrontaron el sistema patriarcal y dijeron, venga, nosotros podemos votar, tenemos derechos, somos iguales. Y todo ese tipo de elementos. Todo me lleva, usted, Terry, me lleva toda la polémica, porque yo digo, bueno, sí, las mujeres, y desde en el hogar se dice que se debe mandar el hombre, ya hay la igualdad y ya son las mujeres que les reconocemos de todas maneras que tienen unas capacidades iguales a las de nosotros y pues, lograron su objetivo, pero llega el Día de la Mujer que usted hizo referencia y entonces aparecen metiéndole candela a la iglesia o no, haciendo unas cosas que, como ahora en las redes sociales todo se conoce, todo se sabe y pues está, si usted habla públicamente y yo publico que dijo X cosa Terry con respecto a las corridas de toros, ya salen los que están de amigos de la corrida de toros. Y no son los que más me atacan, yo estoy acostumbrado. Sí, por eso, pero en todo aspecto, no es simplemente los de las corridas de toros, digo, y coloqué el ejemplo. Entonces las mujeres salen que no se debe perseguir, ¿cómo es? La violencia contra las mujeres. Y salen, y ellas en una protesta se vuelven violentas y le meten candela y no sé qué cosa. Esas interpretaciones son las que se dan en todo, que la que tú haces referencia. Claro, las mujeres seguramente están expresando una frustración y teniendo un espacio para expresar no únicamente la frustración, sino la rabia de ver cómo hay de manera tan reiterada feminicidios, cómo hay tantos hombres machistas que están golpeando, a veces incluso llevando hasta la muerte a las mujeres y que hay un momento donde la gente no aguanta más y explota, ¿sí? Eso no es porque sí, digamos que eso también hay que entenderlo en un contexto, así como han sucedido los cambios en la sociedad en su momento la gente no aguantó más y fue por la Bastilla en París y sí, es decir, hay cosas que ya no aguantan y de hecho en este país no aguantamos muchas cosas, antes estamos aguantando de más. Usted tiene toda la razón, Terry, en ese aspecto. Esta mano de corrupción, mano de personajes que... no, mejor es dicho. que antes aguanta la comunidad esas cosas, porque si nos unimos, los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo con las corridas, pero nos unimos en torno a qué es lo que está pasando en nuestro país, no por el caso del COVID ni por el invierno, sino realmente mirando al país y nos ponemos de acuerdo, vamos a seguir con esta división de los amigos del uno y los enemigos del otro y nos vamos a seguir acabando con el país. Hagamos la pausa de la media hora y regresamos con Terry Hurtado para decirle, vamos a concretar cosas de la tarea que ha desarrollado Terry Hurtado en el Consejo en el aspecto ambientalista. Somos Super Noticias del Valle, la voz de los que no tienen voz. Vamos a ganarnos la vida. Si sientes los síntomas del virus, aíslate guardando distancia de tu familia. Si los síntomas persisten o son severos, consulta al médico. Así los proteges a todos. Yo me cuido.
tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Mira, Cali TV, ahora también desde tu celular. Participa de nuestras encuestas semanales. Mantente al tanto de todas nuestras redes sociales. Añade recordatorios para no perderte ninguno de tus programas favoritos. Mira los horarios de todos los programas que tenemos especialmente para ti. Conoce información detallada de todos nuestros programas. Te enviaremos notificaciones cuando tus programas favoritos estén a punto de empezar. Califica, comparte, participa a través de nuestra aplicación. No hay excusas para perderse de la programación de tu canal Cali TV. Descarga ya nuestra nueva aplicación móvil. Entonces, Terry, todo se nos volvió polémica en nuestro país de enfrentamiento de los malos y los buenos. Pero concretemos para que la gente entienda que estamos entrevistando a un concejal que está trabajando de acuerdo a su ideología y de acuerdo a el motivo por el cual lo eligieron concejal. ¿Cuáles son las tareas que ha desarrollado usted y que considera que ha trabajado realmente en el Consejo como ambientalista? Humberto, pues yo creo que hemos dejado unos hechos históricos sin precedentes, no únicamente para la ciudad, sino para el país en este año que ha pasado. Todavía falta mucho por hacer, pero quiero contarle en términos de acuerdos, por ejemplo. Incorporamos en los lineamientos de la cultura ciudadana un enfoque de ética interespecie, es decir, un enfoque que considera la interrelación con los animales no humanos para considerarlos en ese espacio de convivencia, reconociéndoles como otros seres sintientes que tienen un valor intrínseco por sí mismos, no porque no sean funcionales. Ese enfoque que tiene ese lineamiento de política pública no lo tiene ningún otro en el país. Por otro lado, en los lineamientos de gestión integral de recurso hídrico dejamos también un enfoque ecocéntrico que considera también esa concepción de respeto a la naturaleza en general, con participación ciudadana como uno de los pilares más importantes. Y por otro lado, en la reforma al objeto social de EMCALI, que está buscando ampliar sus inversiones y sus áreas de operación, dejamos como criterio a la hora de entablar negocios, de emprender proyectos, el criterio ambiental. Las operaciones de EMCALI frente a esos nuevos sectores, cuando se hagan, tendrán que tener un criterio ambiental, tendrán que ir encaminados a disminuir la generación de gases de efecto invernadero, tener en cuenta la mitigación del cambio climático. Esos son hechos sin precedentes que tenemos en el país frente al tema de proyectos de acuerdo. Ahora, si nos vamos a otro tipo de gestiones, acá dándole continuidad a procesos que veníamos como organizaciones, como activistas ya acompañando el tema del Zanjón del Burro, de la protección de ese relicto boscoso que es fundamental, que de hecho estamos esperando que el gobierno municipal pase ese proyecto de acuerdo que es por iniciativa del gobierno que se tiene que pasar al Consejo para nosotros poderlo discutir y poderlo apoyar. Necesitamos la manera de blindar el Zanjón del Burro es declarando a la área protegida. También estamos preparando acciones
para reforzar la protección del humedal del Cortijo, que en todo caso en el plan de desarrollo dejamos un plan de manejo ambiental que esperamos el DAGMA este año comience a formular ese plan de manejo ambiental y podamos recuperar los graves daños que ya se hicieron en el humedal del Cortijo. Ese es otro tema muy importante pues frente al tema hídrico. El tema de el río Meléndez también, ¿no? Toda la zona del río Meléndez a la altura de Multicentro, de Mayapán, hicimos una protección de ese bosque, habían unas obras ahí proyectadas y en conjunto con la comunidad pues se atendió el tema, de nuevo siempre con un espíritu de participación comunitaria que es algo que para nosotros es fundamental. Desde donde no se incluye la comunidad, pues el tema queda un poco cojo, porque las personas en estos cargos públicos van y vienen, pero es el tejido comunitario lo que le da continuidad y lo que puede realmente hacer que las decisiones sean más democráticas y más duraderas. A ver, en el aspecto de el Consejo, lo que viene aprobando, pareciera que la mesa directiva le pasara todo al alcalde. ¿Cuál es su opinión con estos debates que están en este momento en boga, que es las construcciones de las que usted está hablando, pero especialmente que se hayan autorizado en unos sitios donde no se debe permitir? La explicación del señor secretario de Planeación, que no fueron tan convincentes. ¿Cuál es la opinión del concejal Terry Hurtado? Pues precisamente ese tema está en debate en este momento en el Consejo. Hoy dimos un debate donde estuvo presente el director de Planeación y donde le cuestionábamos dos cosas. Mañana y ya tocó el tema de lo del edificio en la ribera del río Cali. Hoy hablamos sobre las vallas publicitarias que están, digamos, permitiéndose de una manera un poco desorganizada, impactando el paisajismo de la ciudad. Ese tipo de cosas deben regularse, deben fortalecerse los criterios ambientales, pero por otro lado, el de las antenas de microondas, es decir, lo que se utiliza para celulares, es algo en lo cual hice mucho hincapié en el plan de desarrollo, pero que también vengo haciendo mucho hincapié en los últimos 12 años frente al tema, y es poder levantar estudios frente a la contaminación electromagnética. Hay tipos de contaminación que no estamos viendo y que todavía no hemos medido bien cuál es la afectación. También con las estaciones de energía o las microestaciones de energía, con los transformadores, este tipo de elementos que cada uno tiene un impacto en diferentes frecuencias electromagnéticas, han estado asociados con la generación de cáncer, con la generación de, digamos, disfunciones en las capacidades reproductivas humanas. Entonces, son temas que debemos prestarle atención, y más aún estas antenas que uno ve, algunas antenas cerca, por ejemplo, de centros educativos, y por supuesto los niños y las niñas son nuestra prioridad constitucional en la protección, y que además en términos fisiológicos y de su desarrollo cognitivo y corporal en general, pues debemos tener el mayor cuidado para no generarle una afectación, y ahí debe prevalecer el principio de precaución, ¿no? A ver, Terry, y en ese contexto general de autorizar antenas, no sé quién las autoriza, en el aceptar, dar permiso para a la orilla del río construir un edificio, o en la ladera en donde ya se aceptó todo de acabar con el bosque. Terry, ¿cómo piensa que se puede motivar al gobierno para llegar a la perfección de cuidar eso que ustedes, que en el caso suyo, pregona a la saciedad, que es el medio ambiente? Que la Secretaría de Tránsito
de verdad aplique lo que hay que aplicar para motivar que no se acabe con el medio ambiente, que no se impregne el medio ambiente del CO2 en el caso de los vehículos, y entonces se acepte que los carros eléctricos no tengan pico y placa, para motivar esto de los carros eléctricos que ya llegaron, que ya están en Colombia, los híbridos por lo menos. Entonces, esa actitud que usted debe asumir en el Consejo por la forma como lo he analizado, ¿cómo persigue usted esa corrupción, para hablar crudamente de lo que pasa con quienes autorizan cosas que no se pueden autorizar? Pues ahí hay varias cosas. Uno es que yo estoy dispuesto a seguir haciendo cosas como las que hice con el Zanjón del Burro, es ir a sentarme en la mitad de la carretera donde pretendían hacer la vía junto con la comunidad y no permitir que pasen la maquinaria. Esas cosas, si hay que hacerlas, pues estoy dispuesto a hacerlas. Pero por otro lado también cosas como la construcción que pretenden hacer a la orilla del río Cali, una edificación terragona, donde ya se ha podido encontrar que ese terreno es un terreno de uso público, así aparece en el POT, no tiene registro en el POT para uso residencial o mixto, que fue un terreno donado por la familia Bueno hace ya varias décadas, y fue donada con el objetivo que fuera para uso público y que por lo tanto no puede ser edificado, hace parte del polígono, el predio hace parte del polígono que está registrado en el plan de ordenamiento territorial como el corredor verde, y son parte de esas áreas precisamente que tenemos que garantizar para robustecer nuestro patrimonio ambiental en la ciudad. Son defensas que tenemos que dar y que hay que, ojalá, mejorar la capacidad operativa de la autoridad ambiental. Hoy tenemos una autoridad ambiental que viene mejorando en su personal, que viene mejorando en su disposición, pero que su músculo operativo sigue siendo muy débil. Acá muchos de estos problemas con las construcciones se dan porque nos damos cuenta, o la ciudad se da cuenta, o la autoridad ambiental se da cuenta, cuando ya están adelantadas unas obras. Y eso es debido a que no hay el número suficiente de funcionarios pudiendo estar en terreno, vigilando y anticipando las situaciones para hacer los llamados de atención, para hacer las correcciones o para tomar las medidas de otra índole que impidan que haya un avance a una construcción y que, digamos, el daño esté hecho y ya luego toque sancionar. Y en algunos casos hay personas que contemplan la sanción dentro de su presupuesto y pues finalmente les vale poco. Sí, tendría yo que decir entonces que lamentablemente no tenemos los concejales suficientes para que vayan y se sienten y no dejen construir o no dejen avanzar una situación anómala, y no pasa nada con el secretario de Planeación o con el secretario que firmó la autorización para esto. Entonces la gente quiere ver resultados reales de la lucha anticorrupción, de la lucha por el medio ambiente, y pues vemos una persona que está cumpliendo con su ideología, pero pues es una ciudad que ya estamos cerca de los 3 millones de habitantes y la gente, entre más se abra la comunicación, más va a exigir. Por eso en un momento tengo que decirle: Terry, usted está haciendo una tarea en el Consejo interesante, pero como decía mi abuela, hay que carraquear los huevos, hay que hacerse conocer respecto a las tareas para que la gente coja el ejemplo de lo que usted está haciendo y diga: vale la pena lo que está haciendo Terry. Por eso le agradezco mucho este espacio, Humberto, y aprovecho para invitar a la gente para que me siga en las redes, porque no siempre todo el mundo tiene la apertura y la generosidad que nos está dando Humberto para contarle a la gente qué estamos haciendo. Entonces, las redes sociales, en Facebook me encuentran como Terry Activista, Terry con Y, la de yuca, en Instagram como Terry Hurtado y en Twitter también como Terry Hurtado. Por ejemplo, algo muy importante que me tiene muy contento, Humberto, porque es algo que vengo trabajando personalmente y con otro grupo de compañeros y compañeras. En lo institucional
desde hace 12 o 13 años y más tiempo incluso antes, y es el Centro de Bienestar Animal. El Centro de Bienestar Animal, ya esta es la 4ª administración por la que pasa en su plan de desarrollo. Afortunadamente ahorita ya logramos que esté adjudicado, firmado el contrato. Además separamos el centro de zoonosis, la perrera, eso que ha sido tan históricamente nocivo para los animales, del Centro de Bienestar Animal, y se ha entendido que el Centro de Bienestar Animal, que antes estuvo conectado con el centro de zoonosis en el proyecto, ya quedaron separados, y lo que vamos a construir y tener es un centro de bienestar animal como un gran centro de referencia médico veterinario para todo el suroccidente colombiano. Ese va a ser un gran avance. También otro que esperamos este año comience a dar unos pasos, digamos, iniciales pero importantes, para tener al final de esta administración construido el Centro de Atención a Fauna Silvestre. Hoy tenemos un hogar de paso, pero debemos tener un Centro de Atención a Fauna Silvestre, que también logramos dejarlo en el plan de desarrollo. Ese es uno de los grandes retos que tiene la actual directora entrante del DAGMA, poder sacar adelante ese centro de atención a fauna silvestre. ¿Sabe cómo le llamo a esto que usted ha comentado? Ser coherente. Cuando una persona se hace elegir por una ideología, pues es coherente cuando muestra los resultados, y creo que los está mostrando. Pero mire, tengo muchos más que contarles. No, obviamente, pero queremos en este programa mostrar que hay personas realmente que ponen a funcionar su cerebro y cumplen con lo que le están diciendo a la gente, con lo que le han dicho a sus seguidores. Ese es el punto de vista importante, y por eso digo, hay que cacaraquear los huevos para poder entender lo que se está haciendo. Y pues ya Terry los motivó a que lo busquen en las redes sociales como Terry Hurtado. Entonces, Adrianita, que es nuestra coordinadora y es la que nos coordina el programa, me ha insinuado un tema que le va a gustar a usted, y que a mí primero me entristeció un Twitter hoy en donde me muestran el video por la inundación de un poco perritos nadando encima de tablitas. Me conmovió mucho esa parte, porque pues tengo perro, tengo peces, tengo los animales, soy criador de caballos. Entonces eso me motiva de ver los animalitos sufriendo, pero con el planteamiento que usted ha hecho, pues ver que sí se están planteando soluciones para esto. Entonces decía que Adrianita me ha sugerido que lo coloque en un tema que le va a gustar a usted, pero que nos va a entristecer a todos, que es: ¿qué opinión le merecen las últimas situaciones que se han presentado con respecto al maltrato animal? La perrita asfixiada en el transporte, y el hombre en Palmira que ataca al perro Pin, que lo mata, pues. Sí, no, es terrible. No, a mí el tema no me gusta, me entristece también. Son de esos hechos que uno dice, ¿cómo puede ser alguien capaz de matar a un ser indefenso de esa forma? Son dos temas relacionados pero distintos. Entonces lo del Pilín, este señor que una pistola, un rifle de balines mata al perrito, y precisamente con la compañera diputada de la Asamblea, Caterine Morales, nos reunimos el viernes de la semana pasada con el director nacional del Grupo Especial contra el Maltrato Animal, de lucha contra el maltrato animal, GELMA, de la Fiscalía, para pedirle agilidad. Acá hay una cantidad de casos que hemos denunciado, que personas tan trabajadoras y tan dedicadas en la defensa de los animales desde el derecho, como la doctora Janet Ramírez, también han interpuesto infinidad de denuncias penales, también otras en inspección de policía, y que estamos esperando que la Fiscalía, el Grupo GELMA, pueda agilizar esos procesos. Entonces aquí tenemos un caso que yo espero que pueda tener un trámite expedito para poder judicializar a este asesino, y que además es necesario, porque mire también lo que pasó, Humberto. La gente, frente a la injusticia
y frente a la impunidad termina reaccionando y fueron a coger la piedra la casa. Y entonces la inoperancia del Estado va a terminar generando una bola de nieve de conflictos cada vez más escalados a niveles de violencia y pues no se trata de eso, se trata de que podamos dar trámite por medio de los mecanismos que resocialicen, que permitan que la gente recapacite, que permita que la gente se repiense la mentalidad que los ha llevado a acciones especistas, como este es un claro ejemplo de discriminación basada en un prejuicio moral por considerar inferior al perro y poderlo coger a balinazos. El caso del transporte, ahí hay también nuestra normatividad, pese a que ha ido avanzando, y hay una jurisprudencia muy interesante de la Corte Constitucional y también una del Consejo de Estado, pues sin embargo hay vacíos muy grandes en las leyes y las leyes como tal siguen siendo muy antropocéntricas y considerando a los animales cosas, pese a que también hay algunas que ya los consideran seres sintientes y lo son. El trato en unas empresas de transporte que les dejan a discrecionalidad de las empresas de transporte decir qué hacer con los animales, pues los terminan considerando una maleta más y los meten en la bodega y pues por supuesto el perro se muere, ¿sí? Y pasó también hace poco con un tema pero de un transporte aéreo. Entonces ahí nos falta una regulación que realmente desde una ética interespecie y no simplemente pues en una visión más limitada pueda atender de manera más específica este tipo de situaciones que vivimos a diario como seres humanos, que es transportarnos. Pero como hoy las familias ya no son únicamente humanos, sino que hay una nueva configuración de familia, que son las familias interespecie, pues cuando alguien viaja con sus miembros de la familia, sus hermanos, sus padres, sus hijos, y dentro de sus miembros de la familia están los perros o los gatos. Pues mire que al finalizar este programa me da la satisfacción de decir, hay personajes en la política que cumplen su misión, hay otros que simplemente piensan llegar a estas corporaciones a buscar solucionar su problema individual, personal. Y créame, Terry, que mis respetos a su cultura principalmente. Muchas y gracias, Roberto. segundo, a la tarea que viene desarrollando. Y mi invitación a que en este medio de comunicación aquí no hay mordaza, ni aquí hay escogencia de X, Y o Z persona para adularla o simplemente para mirar lo que se está haciendo y buscando lo que usted está buscando, que es que se trabaje realmente buscando lo que nos ha generado esto de la pandemia, el mirar que nos quedamos solos o con la familia nomás. Entonces unámonos, esto tiene que pasar y unámonos buscando el progreso de todos en todos los aspectos, así como usted se preocupó y lo motivó el tema del ambientalismo, pues y etcétera, de los otros términos que son especiales para nuestros televidentes, pues que nos unamos todos a buscar lo mejor para la comunidad, para la sociedad en términos generales, para los animales, porque si no, estamos viendo que la misma naturaleza en su protesta, pues nos ha sacado los animales a que pasen por las calles, lo hemos visto en algunas ciudades, cosas que decimos, aquí tenemos que reaccionar como ha reaccionado Terry en el aspecto del medio ambiente en términos generales. Yo simplemente le agradezco y lo felicito de verdad por su tarea. No le tocó el tema ese que le dieron tanto garrote por la manejada de la camioneta, ya lo tocamos y para mí, pues, si le van a tratar de sacar del consejo, pues que se defienda en los términos que deben ser y que ojalá dejen trabajar a las personas que quieren trabajar con la ideología que lo eligieron, porque hoy en día Terry claramente me ha mostrado que no gastó las millonadas que gastaron otros para hacerse elegir.
Su mensaje final a los televidentes, Terry. No, muchas gracias, Humberto. No, un llamado a todo el mundo a que estén pendientes de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en el país. No es únicamente un tema de ir a votar, sino que transformar el país implica asumir una ciudadanía activa. Es más, voy a decir algo que puede ser escandaloso. Es preferible que sean activos socialmente a que únicamente vayan a votar y se olviden de por quién votaron. Ojalá hagan las dos, pero es necesario que todas y todos participemos en la transformación de la sociedad, porque ya, digamos, no da más espera un cambio en nuestro país. Venga, finalmente, un cortico. ¿Cómo idealiza usted el tema de la bicicleta, de su transporte? Bueno, no, pues yo me movilizo principalmente en bicicleta, es como siempre me he movilizado, es la apuesta en una ciudad tan privilegiada para la bicicleta como es Cali, que no tiene muchas montañas, es plana, es un buen clima, y es la posibilidad de disminuir los índices de contaminación, es la posibilidad de también tener esa movilidad activa que nos permite estar en un buen estado de salud. La bicicleta es una maravilla, mejor dicho. Por eso también le hemos pedido al secretario de Movilidad y de Infraestructura, desafortunadamente no es mucho en estos 4 años lo que se va a invertir en términos de recursos para movilidad, pese a que vamos a dejar 110 kilómetros de ciclorruta. Eso fue lo que dejamos en el plan de desarrollo, es una cifra importante, pero que toda esa inversión ojalá se pudiera hacer este año. ¿Y por qué es tan importante eso, Humberto? Porque los estudios sobre la gravedad de la afectación por tema del COVID están, digamos, agravados cuando hay un entorno atmosférico contaminado. Entonces, si bajamos los índices de contaminación atmosférica, pese a que la gente se pueda enfermar de COVID, la gravedad de la enfermedad va a ser menor y por lo tanto los muertos van a ser menores también. Pues mis agradecimientos nuevamente y nos vemos en 8 días aquí en el canal Cali TV, cuando estaremos nuevamente entre la verdad y la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.